Hace poco se anunció una nueva entrega de Piratas del Caribe con Margot Robbie como protagonista, y no tardaron en incendiarse las redes, que si nos imponen el feminismo, que si Jack Sparrow es mejor, que si no es históricamente correcto, en una saga con barcos fantasma y hombres pez, pero bueno, no importa. Hoy vamos a ver las 5 piratas femeninas más balas de la historia. Empezamos con Jeanne de Belleville. Se casó 3 veces. El primer matrimonio tuvo 2 hijos y él murió. El segundo matrimonio lo anuló el Papa. Y el tercero fue Olivier de Clisson, a quien capturarían durante la Guerra de los 100 años. Después de la liberación de Olivier empieza a correr el rumor de que se ha cambiado de bando, y durante un torneo lo capturan, lo ejecutan y mandan su cabeza a Nantes y su cuerpo lo exhiben en París. Esto cabreó muchísimo a Jeanne, a sus hijos y a muchos nobles franceses que junto con Inglaterra le plantarían cara al rey francés. Empieza a saltar las costas de Normandía y a los barcos mercantes franceses, y por su dureza en batalla se le empieza a nombrar como la tigresa bretona. Tiempo después su buque insignia se hunde, y uno de sus hijos muere, pero ella y su otro hijo serán rescatados y serán llevados a Londres y acogidos allí. Jeanne se casaría con Sir Walter Bentley y moriría en 1359. La segunda pirata que vamos a conocer es Grace O'Malley, una irlandesa nacida en 1530, si no recuerdo mal. Sí, 1530. Su padre era un noble comerciante que tenía una pequeña flota y ella le solía acompañar en sus comercios por Españita. En una de esas, su padre le dijo que con el pelo tan largo se podría enganchar por el barco y ella no hizo otra cosa que cortárselo. Se casa en 1546 y con su marido se dedican a la piratería, al comercio y a asaltar castillos, hasta que su marido muere en 1560. Se casa de nuevo con un rico irlandés y se acoge a la ley de Breon, que es una especie de contrato por el cual el matrimonio solo puede durar un año. Después de este año se separan y Grace se quedó con algunas de las posesiones del rico este. Durante ese tiempo la reina Isabel I desconfiaba mucho de Irlanda porque eran católicos y se podían unir con otros países católicos como Españita y unirse contra Inglaterra. En 1593 el gobernador de Connaught apresa a los hijos de Grace y el año siguiente empezaría la guerra de los 9 años. A lo que Grace dijo: sí, pues sujétame el cubata. Se puso el vestido más pomposo que encontró para rivalizar con la reina, preparó su flota y subió por el Támesis hasta que se encontró con Isabel I. Estuvieron discutiendo en latín y al final acordaron la liberación de sus hijos y la destitución del gobernador este de Connaught que se la lió hace unos años. En 1603 se termina la guerra y mueren Grace y la reina Isabel. Vamos ahora con Chinchi. Con 16 años era la prostituta más demandada de un prostíbulo de Cantón, donde conoció a su marido. Este le propuso matrimonio y ella, a cambio de aceptar, le pidió la mitad de los beneficios y tener voz en la organización. Su marido dirigía una flota de 400 barcos, pero es que cuando murió y Chinchi empezó a dirigir el negocio, llegó a dirigir hasta 2000 barcos repartidos en 6 flotas. El gobierno chino se sentía amenazado por ese poder enorme y formó una flota para intentar derrotarla. Pero F por China, F mucho por China. Después enviaron otra flota y esta vez fue F para Qingxi, pero logró huir. Acabó negociando la amnistía de todos sus compañeros piratas y acabó siendo la jefa de una empresa de contrabando de opio y también del burdel más grande de toda Asia. En su flota había normas muy estrictas impuestas por ella misma, como son, por ejemplo, prohibió las violaciones. Si un pirata compraba una prisionera tenía que tratarla como su esposa, no estaban permitidas las infidelidades y se castigaba con la muerte la desobediencia, robar o molestar a campesinos que pagaran sus tributos. La siguiente en la lista es Mary Read. Nace en Londres y sus padres tuvieron un hijo antes que ella, pero el niño murió. Su padre desapareció en alta mar durante un viaje comercial, se dice, y durante ese tiempo su madre tuvo una aventura con otro hombre, de donde nacería Mary. ¿Qué pasa? Que para que no la juzgaran, la madre lo que hizo fue disfrazar a Mary de niño y hacerlo pasar por su hijo muerto.
Se alista en el ejército haciéndose pasar por hombre y combate en Flandes, donde se enamora de otro soldado con quien se casará. Pero este más tarde muere y ella decide alistarse, enrolarse en un barco. Y el barco de Mary fue atacado por Jack Rackham y Anne Bonny, y esta se unió a su tripulación. Con el paso del tiempo, Anne Bonny empezó a sospechar y descubrió su identidad femenina, y lo mantuvieron en secreto, hasta que Jack Rackham también empezó a sospechar y acabó confesando. En 1720 los captura el gobernador de Jamaica, y como a Mary no la podían ejecutar porque estaba embarazada, deciden meterla en prisión, donde moriría por unas fiebres al poco tiempo. Y por último vamos a conocer a Anne Bonny. Nació en Irlanda y era la hija bastarda de un señor noble llamado William Cormac. Y cuando se conoció el adulterio, decidieron mudarse a Charleston. Conoció al pirata James Bonny y se acabaron casando, pero al tiempo lo abandonó porque James Bonny estaba colaborando con un gobernante inglés y a ella no le hacía mucha gracia. Conoce a Jack Rackham y juntos forman una tripulación y huyen robando un barco. Durante sus asaltos a otros barcos conocerá a Mary Read, y esta se unirá a ellos y empezarán pues sus aventuras de piratas. Como he dicho antes, en 1720 el gobernador de Jamaica va tras ellos y los atrapa. A Jack lo ejecutan, Mary muere en prisión y de Anne no se sabe exactamente bien lo que pasó. No hay registro de liberación ni de ejecución de Anne. Unos dicen que escapó y volvió a ser pirata, otros dicen que la liberaron y se fue a Carolina del Sur, y se cree que murió en abril de 1782. Y bueno, eso ha sido todo. Recordad, caminad por la sombra, bebed agüita y poneos la mascarilla. Adiós.